Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en el libro del Apocalipsis y también en Efesios, Apocalipsis capítulo 3, versos 20 al 22, donde dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en Efesios capítulo 5, verso 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué es necesario escuchar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? Porque ese es el mensaje de Dios, de Cristo, para su iglesia y por consiguiente para todo creyente en Cristo. Y lo que el Espíritu dice a las iglesias trae toda la revelación divina para el tiempo donde el Espíritu Santo está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo, hablando del Espíritu Santo que vendría, dijo en el capítulo 14 de San Juan, dijo del verso 23 en adelante, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué es necesario escuchar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? Porque el Espíritu Santo es enviado para guiar a la iglesia y por consiguiente a todo creyente en Cristo en el camino de Dios, para enseñarle todas las cosas y recordarle todo lo que Cristo dijo en el pasado. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el guía de la iglesia del Señor Jesucristo y también es el maestro de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue el guía y el maestro del pueblo hebreo, el cual fue manifestado en medio del pueblo hebreo y fue
conocido lo que él dijo al pueblo hebreo. Vean en Zacarías capítulo 12 o capítulo 7 de Zacarías. Vamos a leer el capítulo 7 de Zacarías, donde nos dice algo aquí muy importante cuando Dios le hablaba al pueblo hebreo. Dice que el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le hablaba Dios al pueblo hebreo? Dios le hablaba por medio de su espíritu a través de los profetas. Por lo tanto, Dios, por medio de su Espíritu Santo manifestado en los profetas, le habló al pueblo hebreo, pero dice San Pablo, ellos no quisieron escuchar. Dice Zacarías y San Pablo también, vean en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, dice de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, ¿cómo le hablaba Dios al pueblo? Por medio de los profetas. Dios en Espíritu Santo estaba en los profetas manifestado, hablándole al pueblo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Dice Amós capítulo 3, verso 7. Seguimos leyendo. Dice, en estos postreros días, Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y luego habló por medio de su Hijo Jesucristo, en quien estaba el mismo Espíritu Santo que estaba en los profetas, ahora estaba en la persona de Jesús de Nazaret, en el cual estaba en toda su plenitud. En los profetas no estuvo en toda su plenitud, pero en Jesús sí estuvo en toda su plenitud. Por eso era el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso está en San Juan capítulo 1, verso 1 al 4, y en el capítulo 1, verso 14 de San Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ven? Y ahora encontramos aquí que el Verbo que era con Dios y era Dios, el cual, y por medio del cual Dios creó todas las cosas, el Verbo que era con Dios y era Dios, ¿saben quién es? Es Cristo en su cuerpo angelical, el cual libertó al pueblo hebreo y los llevó al monte Sinaí y allí le dio los 10 mandamientos al pueblo hebreo. Él es este ángel de Éxodo capítulo 22, capítulo 23, verso 20 en adelante, donde dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz.
no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y ahora, ¿cómo hablaba Dios y cómo guiaba Dios a su pueblo? Por medio de su ángel, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical. Y Cristo en su cuerpo angelical en el Antiguo Testamento es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, Cristo puede decir: Abraham vuestro padre deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos: ¿no tienes aún 50 años y dices que has visto a Abraham? Cristo dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces tomaron piedras para apedrearlo, porque había dicho que él era antes que Abraham. ¿Cómo era Cristo antes de Abraham? Antes que Abraham, Cristo era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el verbo que era con Dios y era Dios, a través del cual Dios creó todas las cosas. Fue Dios por medio de su cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical, que Dios creó todas las cosas. Por eso continuamos aquí leyendo en Hebreos capítulo 1. Ya el verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién Dios hizo el universo? Por medio de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es el heredero del universo completo, de toda la creación? Jesucristo. ¿Y quiénes son los coherederos con Cristo? Todos nosotros. Porque estamos escuchando la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo en este tiempo final. Así como los creyentes del Antiguo Testamento escucharon la voz de Dios por medio del Espíritu Santo del ángel de Jehová, a través de los profetas que Dios envió en cada edad. Y ahora, en el Nuevo Testamento encontramos que el pueblo de Dios, el Israel celestial, es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el pueblo hebreo es figura de la iglesia del Señor Jesucristo. En el pueblo hebreo se reflejó todo lo que Dios tendría en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el pueblo hebreo es la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, y por esa causa Dios, a través de su ángel, el ángel de Jehová, le hablaba al pueblo hebreo a través de sus profetas. Y ahora, por cuanto la iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial del Nuevo Testamento, Dios, por medio de su Espíritu Santo, le habla a su iglesia de edad en edad a través del ángel mensajero de cada edad. Y para el día postrero, así como sucedió al final de la dispensación de la ley, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es nada menos que Cristo en su cuerpo angelical, a través del cual Dios estaba manifestado y a través del cual Dios se manifestaba en los profetas y le hablaba al pueblo, luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús. Y allí estaba Dios en toda su plenitud,
hablándole al pueblo hebreo. Por eso Cristo decía, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Así dice en San Juan capítulo 5, verso 24. En él estaba toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, en él estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora, en el Nuevo Testamento y para el Nuevo Testamento, Cristo dice que Él enviará al Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Y Él nos enseñará todas las cosas. Por lo tanto, no hay ninguna otra persona que Dios haya incluido para que nos enseñe las cosas de Dios. El único maestro es el Espíritu Santo. Y ahora encontramos que ese también fue el único maestro en el Antiguo Testamento para la iglesia del Antiguo Testamento, o sea, para el pueblo hebreo. Y ahora el Espíritu Santo está prometido para venir y enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que Cristo predicó, todo lo que Cristo dijo en su ministerio terrenal. También en esto, aquí dice San Juan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y así como el nombre del Padre de Dios estaba en el ángel de Jehová, recuerden que Él dice, aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de Él y oye su voz. ¿Por qué dice Dios que escuche la voz del ángel? Porque Dios estará en su ángel hablándole al pueblo hebreo. Y el ángel de Jehová es su cuerpo angelical, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Y ahí está el nombre de Dios, en el ángel, porque ahí está el Espíritu Santo manifestado, hablándole al pueblo hebreo. Y ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es enviado en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre viene el Espíritu Santo? En el nombre del Señor Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por tanto, el Espíritu Santo es el que tiene el nombre y el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Y es el que guiará y enseñará a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él estará hablando a través de diferentes instrumentos como los apóstoles y los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia, y en este tiempo final Él tendrá también un instrumento. Ahora en San Juan capítulo 16, verso 20, capítulo 15, verso 26, dice de San Juan, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y ahora Cristo dice, yo lo voy a enviar del Padre, al cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. De etapa en etapa, de edad en edad, el Espíritu Santo ha estado en medio de la iglesia del Señor Cristo, dando testimonio de Cristo, a través de los apóstoles y a través de los 7 ángeles
mensajeros, y para el día postrero estará dando testimonio de Cristo también, por medio de la manifestación final del Espíritu Santo. Luego en San Juan capítulo 16, versos 7 al 15 dice Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Por lo tanto, Él no las va a dar a conocer en aquel tiempo, sino que las va a dar a conocer más adelante por medio de su Espíritu Santo. Vamos a ver. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, que el que estará profetizando las cosas que han de venir es el Espíritu Santo. No hay nada más que un profeta, y es el Espíritu Santo, y ha usado diferentes hombres para profetizar a través de ellos, y por eso esos hombres son llamados profetas, los cuales vienen a la tierra con las dos conciencias juntas. Y hay profetas de edades, y hay profetas de dispensaciones, o sea, profetas dispensacionales, de los cuales hay ¿cuántos? Solamente hay 7 profetas dispensacionales, no más. Y son Adán, el profeta de la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. El segundo es Set, el profeta de la dispensación de la conciencia. El tercero es Noé, el profeta de la dispensación del gobierno humano. El cuarto es Abraham, el profeta de la dispensación de la promesa. El quinto es Moisés, el profeta de dispensación de la ley, el profeta de la quinta dispensación. Y el sexto es Jesús, el profeta de la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Y el séptimo es el que corresponde a este tiempo final, que es el ángel del Señor Jesucristo para la dispensación del reino. A través de todos estos profetas dispensacionales, el Espíritu Santo estaría hablándole al pueblo de Dios. Ya ha hablado al pueblo de Dios y por consiguiente a los seres humanos en la primera dispensación a través de Adán, en la segunda a través de Set, en la tercera a través de Noé, en la cuarta a través de Abraham, en la quinta a través de Moisés, en la sexta a través de Jesús, y para este tiempo final, en donde se entrelaza la sexta dispensación con la séptima dispensación, estará hablándonos por medio de su ángel mensajero. Y si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón, como hizo el pueblo hebreo allá en el Antiguo Testamento y como han hecho algunas personas en las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto cómo y a través de quién será
que el Espíritu Santo estará hablándonos por última vez. Aún una vez más, Dios hablará a la raza humana, hablará a la iglesia del Señor Jesucristo y también hablará al pueblo hebreo. Hablará Dios por medio de su Espíritu Santo a través de un profeta dispensacional. ¿Y cómo hablará? Pues dándonos el mensaje de la dispensación del reino. El mensaje de la dispensación del reino es la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo a través del profeta mensajero de la dispensación del reino. En ese mensaje estarán siendo reveladas todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Por lo tanto, la voz de Dios estará hablando una vez más en esta tierra, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, donde ha estado la voz de Dios de edad en edad, y estará dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Sí, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahora, ¿dónde y cuándo y cómo vamos a conseguir a encontrar al Espíritu Santo hablándonos las cosas que deben suceder pronto? ¿Dónde? Pues lo vamos a encontrar en el ángel del Señor Jesucristo. No hay otra persona prometida para este tiempo final a través del cual el Espíritu Santo esté hablándole a su pueblo. En Apocalipsis capítulo 4 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí tenemos la promesa de que Dios nos va a dar a conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las edades pasadas. Y ahora, ¿cómo es que Él nos va a dar a conocer estas cosas? Tiene que ser por medio de su Espíritu Santo. Dios estará hablando por medio de su Espíritu Santo en este tiempo final. Y ahora, ¿dónde vamos a encontrar al Espíritu Santo para escuchar su voz y recibir su mensaje para ese tiempo final y obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto? En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice la forma en que van a ser dadas a conocer a nosotros las cosas que han de suceder pronto. Por lo tanto, Dios tendrá un instrumento a través del cual Dios, por medio de su Espíritu Santo, estará hablándole a su iglesia en este tiempo final. Dice Apocalipsis 22, verso 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué cosas dijo aquí que van a ser dadas a conocer? Las cosas que han de suceder pronto. ¿Y cómo dice que van a ser dadas a conocer? Por medio del ángel del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que la única forma para conocer, entender las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final es por medio de la revelación divina que estará hablando el Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo.
En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 también dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Así como Dios en el Antiguo Testamento envió su ángel al pueblo hebreo, que es la iglesia del Antiguo Testamento, y dio testimonio de las cosas que iban a suceder, profetizó a través de los profetas. En el Nuevo Testamento, Cristo dice, Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, es el ángel del Señor Jesucristo, el enviado por Cristo para dar testimonio de todas estas cosas en las iglesias. Este ángel ha estado en la iglesia del Señor Jesucristo todo el tiempo. Fue el ángel que le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. Es el ángel con la revelación de Jesucristo para manifestarla en la iglesia del Señor Jesucristo. En el libro del Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, lo muestra claramente cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién vino la revelación de Jesucristo a Juan? Por medio del ángel del Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién viene la revelación de Jesucristo a la iglesia de Jesucristo? Por medio del ángel del Señor Jesucristo. Este ángel ha estado en medio de la iglesia todo el tiempo. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora podemos ver que así como Dios en el Antiguo Testamento, en medio del Israel terrenal, que es la iglesia hebrea del Antiguo Testamento, Dios tuvo su ángel a través del cual se manifestó y el cual usó y a través del cual se manifestó en los profetas del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, Cristo dice que tiene su ángel. Por lo tanto, así como en el ángel de Jehová, que es Cristo, en su cuerpo angelical estaba el nombre de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, Cristo envía su ángel en su nombre. El ángel del Señor Jesucristo viene en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí es donde viene la manifestación de Cristo. El Espíritu Santo viene manifestado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, hablándole a su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad, por medio de su Espíritu Santo a través de los ángeles mensajeros de cada edad. Y ahora, ese ángel del Señor Jesucristo es el que tiene el nombre, viene en el nombre del Señor Jesucristo, y por eso es que ese es sobre el cual Cristo escribe el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo, conforme Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Y ahora, en el día postrero, así como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, luego de manifestarse por medio de los diferentes profetas, luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, y allí tuvo su propio cuerpo, en el cual Dios moró en toda su plenitud. Y por consiguiente allí estaba el nombre de Dios para redención. Y así como el ángel de Jehová, al final de la trayectoria en vez del pueblo hebreo, vino manifestado en carne humana, también
en el Nuevo Testamento el ángel del Señor Jesucristo que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis y que ha estado en medio de la iglesia de Jesucristo, al final estará en carne humana en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por medio de él será en el día postrero que Dios estará hablando por última vez a su iglesia y luego al pueblo hebreo, y estará hablándole con un mensaje dispensacional. En ese mensaje dispensacional estará todo lo que ha de suceder en este tiempo final revelado. En ese mensaje final para la dispensación del reino estará todo lo que nosotros necesitamos conocer para tener así la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ese mensaje es la gran voz de trompeta, es la trompeta final con el cual son llamados los escogidos de Dios en el día postrero y juntados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Esa es la gran voz de trompeta en el día del Señor, hablando a la iglesia del Señor Jesucristo y luego al pueblo hebreo. Es la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo. Eso es la voz de Dios hablándole a su iglesia y luego al pueblo hebreo. ¿Y dónde están los que estarán escuchando la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo en el día postrero? Pues aquí estamos, oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias en este tiempo final, oyendo lo que dice a su iglesia en este tiempo y también lo que dirá al pueblo hebreo, oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mismo Espíritu Santo que habló en cada edad por medio de cada ángel mensajero, en este tiempo final estará hablando por medio de su ángel mensajero a la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto a través de la historia de la iglesia de Jesucristo todo lo que habló el Espíritu Santo a la iglesia en edades pasadas a través de los 7 ángeles mensajeros. Y hoy es el día de estar escuchando lo que Cristo ha prometido hablarle a su iglesia por medio de su ángel mensajero a través del Espíritu Santo manifestado en el ángel del Señor Jesucristo. Y eso es la voz de Cristo hablándole a su iglesia todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Y los que estarán escuchando esa voz estarán oyendo lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Oyendo lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias fue nuestro tema. Vimos cómo habló el Espíritu Santo por medio de cada ángel mensajero a cada etapa de la iglesia de Jesucristo, por consiguiente a las personas pertenecientes a la iglesia de Jesucristo, y también le habló al mundo entero. Y ahora hemos visto el orden divino para Dios por medio de su Espíritu Santo hablarle a su iglesia en este tiempo final y darnos a conocer todas las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final, y así ser llamados, juntados y preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.
te alumbrará con su luz, revelándote la palabra correspondiente a este tiempo final. Y así andarás en la luz de Cristo, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. ¿Dónde están los que en este tiempo estarían oyendo la voz del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo? Aquí estamos escuchando su voz y dándole gracias a Cristo por todo lo que Él nos está hablando por medio de su Espíritu Santo en este tiempo final. Y ahora, ¿dónde están los que han escuchado su voz y han recibido a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo? Aquí estamos, escuchando su voz dentro del cuerpo místico de Cristo. Y por consiguiente, ustedes tienen vida eterna. Y yo también. Si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no tiene vida eterna y no puede vivir eternamente en el reino de Cristo. Pero ¿qué puede hacer esa persona? ¿Qué puede hacer usted si nunca ha recibido a Cristo como su Salvador? Pues usted quiere vivir eternamente con Cristo en su reino. Lo que necesita hacer es recibir a Cristo como su Salvador personal. Y Cristo perdonará sus pecados, lo limpiará con su sangre preciosa de todo pecado y usted será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y así usted obtendrá el nuevo nacimiento. Usted nacerá del agua y del Espíritu en el reino de Dios. Así es como se entra al reino de Dios. Cristo dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, no entrará. Por lo tanto, hay que nacer del agua y del Espíritu para así entrar al reino de Dios. Por lo tanto, se requiere que la persona reciba a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y lave sus pecados en la sangre de Cristo y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo perdonará sus pecados y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y le dará a usted el nuevo nacimiento. Nacerá usted en el reino de Dios. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos quieren la salvación y vida eterna? Por eso hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos lavado nuestros pecados en su sangre, hemos sido bautizados en agua en su nombre y Cristo nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos nacido en el reino de Cristo, hemos entrado al reino de Dios. Si en esta noche hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, lo puede hacer en esta noche y el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por usted para que Cristo perdone sus pecados y lo limpie con su sangre preciosa y sea usted bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y así usted entre al reino de Dios y así usted obtenga vida eterna y así usted esté consciente de que usted vivirá eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, pasará el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que recibirán a Cristo como su Salvador personal. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de nuestro tema, oyendo lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias.
Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal. Y también los que en alguna ocasión habían recibido a Cristo y se apartaron, pueden ser reconciliados también en esta noche con Cristo. Y también los niños de unos 12 o 13 años de edad en adelante que ya tienen conciencia del bien y del mal, pueden recibir a Cristo como su Salvador personal. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todos los que recibirán a Cristo como su Salvador personal, los cuales pueden levantar sus manos para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por todos ustedes. Que Dios les bendiga y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Y muchas gracias por vuestra amable atención.